¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Oye, que se dice pronto, pero 300 episodios son 300 episodios. Yo, mira, he estado mirando cuando empecé a grabar esto del podcast y fue el 7 de febrero de 2018. Que esto, pues si te pones a hacer cuentas de la lechera, ya son más de 7 años grabando episodios. Y creo que ha sido grabando episodios casi sin pausa, excepto quizá algunas vacaciones del mes y del típico cuando hacía una mudanza. He estado casi grabando episodios cada semana. Y es muy curioso porque me he estado escuchando los primeros, aparte por supuesto de que se escucha fatal, de que pues oye, se nota que eres el típico creador de contenidos que todavía no tiene práctica en esto llamado podcast, ¿no? Pero bueno, pues viendo un poquito toda la evolución que ha habido con los episodios. Primero empiezas con los 20 primeros artículos, ¿no?, que tienes en el blog, que te pones a grabarlos con la voz. Luego reciclas audios de vídeos de YouTube que tenía. Luego ya te empiezas a atrever un poco con contenido propio. Pasas a las entrevistas, que esto pues fue un gran cambio en el podcast. Luego empiezas a reciclar audios de webinarios que hacía, tertulias de profesores. Encuentras pues podcast con música, entradilla, con CTA, con algún patrocinio. Encuentras podcasts muy elaborados a nivel de audio, pero bueno. Que nada, que normal, son 300 episodios, 7 años de tu vida pues probando cosas, ¿no? Probando cosas, sobre todo, llega ya un momento con el podcast en el que ya empiezas a grabar para no aburrirte. Porque si os digo la verdad, en cuanto a números, que sé que os ponen muy cachondos los números, el podcast apenas crece ya hoy en día a nivel de suscriptores. Sigue creciendo, en Spotify y todo esto puedes ver las analíticas y en iVoox, pero que bueno, que tampoco es que esté subiendo ya mucho más. Es decir, a nivel lógico, si yo fuese fiel a mis ideas, yo ya hubiese dejado el podcast, porque el podcast, la verdad es que con los 300 episodios que hoy grabo, ya hay contenido suficiente para gente que no me conoce, me conozca, y para que, oye, la gente que ya me ha conocido, pues pueda revisar episodios de hace años que están realmente bien. Pero bueno, ¿por qué grabo podcast hoy en día? Pues oye, porque me encanta este formato. Sigue siendo un formato cojonudo para crear contenido formativo, para que tus posibles clientes, en este caso tú que eres profesor, me imagino, me quede en tu cabeza, me retengas en la atención, me consumas allí donde puedas, ¿no? Y tengan todas esas ventajas que yo en 2018 ya empecé a ver con el podcast y que en 2025 son las mismas. ¿Cuáles son? Contenido rápido de producir, intimidad en la producción, intimidad en la recepción, se consume rápido, es íntimo, se produce rápido y también, pues oye, se produce de una forma bastante íntima. Es perfecto para colarte en aquellos momentos en los que tu cliente solamente te puede escuchar a ti dentro de toda esta pues morralla que hay en internet de distracciones. Cuando alguien escucha un podcast te escucha a ti. Y luego creo que lo más importante del podcast es que te sitúas en el hábito diario o en el hábito de esa persona. Es decir, esa persona se acostumbra a consumir tus episodios en rutinas, en momentos de su vida que son rutinarios, y ahí es cuando te aseguras que te va a escuchar y que te va a escuchar bajo una rutina. Y tú ya sabes lo pesado que soy yo con el poder de la repetición a la hora de vender. Por eso yo escribo un email cada día, sergiodelgado.online, suscríbete y recibirás un consejo para el profesor de idiomas que se vende en internet, y por eso el podcast va muy de la mano con lo del email diario. Y es que repites, estás cada día en esos momentos diarios, ¿no?, en el cual te van a consumir a ti, solo a ti, en un formato tan ligerito a la hora de producirlo como a la hora de consumirlo. Así que si me preguntas por qué sigo grabando podcast hoy en día, pues te diría que porque es que se ajusta muy bien a esta idea que yo tengo, idea de negocio minimalista. A mí cuando me viene un profesor con unas perspectivas de que quiere abrir una academia en su ciudad, que quiere empezar a llenar de pues alumnos, que tienen que venir a la academia presencialmente, tiene que contratar a profesores, tiene que hacer un montón de cosas, le digo, yo es que
¿Por qué te metes en estos líos si tienes un negocio online que te puedes llevar a cualquier parte del mundo? Es minimalista, no necesita la presencia humana, apenas, no depende de terceros, no pesa, lo puedes doblar en la maletita y te lo llevas a cualquier parte. Es decir, siempre es esta filosofía que tengo, ¿no?, a la hora de montar negocios, de que siempre tiene que tener el mínimo esfuerzo cada día, hacer lo mínimo cada día para conseguir el máximo resultado. Y el podcast, como ya te digo, es un formato ligerito que se envía a todos los dispositivos, que se produce, que se consume y que no da trabajo a no ser que quieras complicarlo. Y yo durante estos 7 años lo he complicado muchas veces para ver hasta dónde puede llegar y para hacer pequeños experimentos de ¿realmente merece la pena complicarte con un formato tan ligero como es el podcast? Y bueno, lo que te voy a comentar son aprendizajes que he visto durante estos años, desde 2018 hasta 2025, cosas que me han funcionado y que creo que seguirán funcionando en el futuro porque son de sentido común, y cosas que no me funcionaron en 2018, las he intentado llevar a cabo años más tarde, tampoco me han funcionado, y si lo pongo otra vez, lo ejecuto en 2026, 2027, pues yo creo que tampoco funcionarán. Así que ahora sí, vamos a empezar con el episodio. ¿Qué cosas, qué aciertos han funcionado y qué cosas no han funcionado durante estos 7 años grabando podcast? Bien, en primer lugar, si te fijas, hoy en día mis podcasts ya no tienen entradilla, no tienen música, no tienen ningún tipo de efecto sonoro más que el típico pip que me gusta para ir diferenciando las secciones, que a mí esto luego me ayuda para organizar el contenido. Pero poco a poco lo que he ido descubriendo es que he ido simplificando los episodios cada vez más. He retirado todo morralla musical, que a nivel de edición, pues sí, oye, te llevaba más tiempo. Y luego, si te fijas, los episodios cada vez son más cortos, excepto este que va a ser un poco más largo que la mayoría. Hoy en día los episodios son pequeñas pastillas que reciclo sobre contenido que escribo cada día en mis emails. Selecciono el email que mejor funciona y ya tengo el contenido creado. Es decir, que hoy en día yo ya no creo contenido nuevo. Simplemente lo que hago es reciclar lo que escribo cada día. Y me he dado cuenta de que esto funciona. O sea, funciona. El texto, convertirlo en un formato de audio narrado, funciona bastante bien. Y si no escribes emails diarios, lo cual te estás perdiendo la fantástica oportunidad de recibir los míos en sergiodelgado.online, que sepas que puedes reciclar también, pues oye, lo que tú publicas por otras redes sociales a nivel de texto, a nivel de vídeo. Es decir, que el podcast es el gran éxito del podcast es que se puede consumir donde tú quieras y puedes reciclar cualquier tipo de contenido porque hay ciertos clientes que solamente te van a consumir en formato audio y tienes que estar ahí. Lo que tú haces a la hora de apostar por el podcast es apostar por un tipo de cliente muy nicho, un segmento del mercado muy nicho que solamente o principalmente escucha podcast, pero es que los escucha de forma religiosa. Luego también porque a medida que ha pasado el tiempo he ido entendiendo para qué funciona el podcast dentro de mi nicho. Sé que hay gente que me escucha que tiene una idea de monetizar el podcast, ya sea pues por episodios premium en un Patreon o vender ciertas cositas, transcripciones, lo que sea, o incluso crear negocios que giren en torno al podcast. Pero yo desde un principio lo vi como una herramienta para ser visible a nivel de negocio. Claro, en 2018 no había muchos podcasts tampoco, y creo que podcasts de profesores de idiomas online sigue habiendo muy poquitos. Pero yo nunca lo vi como una forma de monetizar, de ganar dinero a partir del podcast, sino una forma de darme a conocer. Y esto es una cosa que sí que he ido un poco volviendo, haciendo experimentos, buscando patrocinios en el podcast, monetizarlo y tal, pero al final me he dado cuenta de que no merece la pena, sobre todo con un podcast tan nicho como este, donde el número de descargas y de oyentes sois poquitos, pero muy fieles. Y si quieres llevarte algo de esto, incluye siempre un call to action, un CTA en cada episodio, que hagan algo. En este caso, lo que a mí mejor me ha funcionado estos últimos años es
usar el podcast para llevar gente a mi lista. Hay gente que ahora mismo está en mi tribu que me conoció, el primer impacto fue por un episodio de podcast. La gente me conoció por el podcast y después de consumir varios episodios se suscribieron a mi newsletter y ahí les empecé a vender. Así que fíjate, el podcast como herramienta para ser visible. Otro aprendizaje es, oye, mi podcast tiene que estar en YouTube. Yo te diría que sí, que tiene que estar en YouTube. Ahora hablamos un poquito del video podcast, que es algo que he aprendido, que no merece la pena hacerlo, pero sí que merece estar, aunque sea con la típica imagen estática con el audio de fondo. ¿Por qué? Porque existe un segmento de escuchas que curiosamente solamente te escuchan por YouTube. Es decir, hay gente que solamente te escucha en YouTube, que no te ve, es decir, le da el play y ve una imagen estática. Sí. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un momento, y creo que esto de aquí hasta que nos aburramos, porque YouTube es YouTube, estamos en un momento en el que hay cierto segmento del mercado que se siente más cómodo usando YouTube para escucharte, aunque sea una plataforma de vídeo, que no un Spotify de turno. Hay escuchas que son youtuberos y que escuchan el podcast en YouTube porque es un medio que ya es muy familiar para ellos. Así que yo te recomendaría, ahora que se ha puesto a fecha de grabación de este episodio, la posibilidad de subir tu RSS a YouTube de tal forma que cuando tú publiques algo en tu host se autopublica automáticamente con una imagen estática en YouTube, pues oye, trabajo que te ahorras y gente que te escucha. Ahora bien, ¿que queda mucho mejor un video podcast? Es decir, que yo me grabe con el vídeo a medida que voy grabando el podcast en audio. Sí, narices, queda mucho mejor y es algo que yo he notado. He notado que hay un ligero repunte de personas, de visualizaciones, de interacción, cuando tú subes en YouTube un vídeo con tu cara hablando en el podcast. Ahora bien, otra cosa que he aprendido es que si comparas lo que te lleva de esfuerzo a nivel de edición entre el vídeo y solamente editar el audio, como estoy haciendo ahora, no merece la pena. Que no quiere decir que los videopodcasts no funcionen, porque están funcionando y funcionan muy bien. Lo que pasa es que muchas veces creemos que somos realmente funcionan para aquellas personas que o bien son famosos o bien traen invitados famosetes, entre comillas, en un set, en un estudio de grabación que no viene a ser lo mismo que cuando tú me ves aquí grabando un podcast en mi estudio donde yo trabajo. Así que si no es el caso en el cual tú estás llevando a gente, digamos, con buena audiencia, famosetes en internet, con una buena reputación a tu podcast, o tú no eres un famosete, la verdad es que grabar y editar vídeo no merece tanto la pena. Otra cosa es que tú quieras luego esto delegarlo en un profesional que te edite el vídeo, que te lo grabe, que venga a tu casa, que te ponga los focos, que todo quede bien bonito. Pero, como ya te he dicho, yo veo como filosofía el podcast como un elemento minimalista dentro de mi negocio minimalista. Y eso ya sería complicarse mucho, porque ahí significaría que si hiciese esto, estaría dando demasiada importancia al podcast cuando el podcast no debería tenerlo. A mí el podcast me tiene que durar, o el nivel de esfuerzo que tengo que llevar a cabo en el podcast es sentarme ante un micrófono que ya tengo preparado, soltar un contenido como el que estoy soltando y ponerlo en el host y programarlo en un host y a partir de ahí pues que ya se escuche directamente. Y esto automatizarlo en el host para todos los podcatchers, que esto va en formato automático, y automatizarlo también en YouTube, porque como ya te he dicho hay que estar en YouTube. Y a partir de ahí que no me dé más esfuerzo el podcast. Reels. ¿Merece la pena hacer contenido cortito en el caso de que tú te grabes en vídeo haciendo podcast? Sí, merece la pena. Es decir, vas a tener, como te he dicho, más clics, más engagement, vas a tener gente que te vea más, porque del mismo modo que solamente existen clientes o consumidores de audio, también existen solamente clientes que son consumidores de vídeo. Pero como te he dicho, no merece la pena a nivel de esfuerzo de lo que lleva grabar y editar vídeo en comparación a grabar y editar audio. Que si quieres hacerlo, te sobra tiempo y tú crees que puede tener un impacto porque tú sabes realmente para qué sirven esos vídeos, esos reels, adelante. Pero como yo sé que la única razón por la cual yo grabo vídeos es para estar en tu cabeza y para que me sigas consumiendo y para que no te olvides de mí,
pues yo voy a seguir grabando audio para esta gente que solamente graba audio. Y como el CTA, el único objetivo que tengo es arrastrar gente desde el podcast a mi lista de email, a mí los vídeos no me funcionan tan bien como, por ejemplo, hacerlo solamente en formato audio a nivel de esfuerzo. Cuidado, a nivel de esfuerzo. Así que, nada, a partir de aquí tú decides si quieres hacer también pues trocitos cortitos, reels, shorts para tus redes sociales en formato vídeo, podcast, o bien vuelves a lo que yo voy a volver a partir de ahora, que es el audio purista 100%. Streamings. He tenido unas épocas en las que he hecho entrevistas en directo, en YouTube Live, en Facebook Live, en LinkedIn Live, todo esto. Y ha habido épocas en las que no la he hecho. O sea, es algo que voy volviendo, volviendo. Y si te digo la verdad, pues no merece la pena. No merece la pena, ¿por qué? Porque el nivel de esfuerzo que también requiere quedar con un invitado a una hora que le vaya bien y que vaya bien a tu audiencia es algo complicado. Y luego, pues configurar todo lo que es el streaming es algo que también es, te da más trabajo que no quedar un día con él a una hora que a los dos nos vaya bien, grabarlo en Zoom y si quieres luego el vídeo en Zoom lo subes y el audio pues ya lo tienes, ¿no? Dicho esto, volvemos a lo mismo. Si tú tienes invitados que son potentes y haces un streaming, pues te va a salir potable. Si tú eres un famosete y ya te va muy bien, pues quizá el streaming ayuda a la gente. En mi caso lo que he descubierto es que a la hora de hacer streamings en directo se conectan 4 gatos. Y son 4 gatos que sí te ven, pero no hacen preguntas. Entonces ahí es cuando tú te planteas, ¿realmente merece la pena hacer un streaming con el plus de trabajo que da? ¿No? Pues venga, fuera. Luego vamos a hablar también de dinero, y es una cosa que ya te comentaba antes, es la monetización directa. Ya te digo que mi podcast, el mío, cuidado, no los experimentos que he hecho con alumnos, porque los podcasts de alumnos se escuchan mucho más que no el de profesores. Una newsletter de alumnos es mucho más grande que una de profesores, por una simple razón de números. Y fíjate que esto es un podcast muy nicho. Esto es lo que antes se llama Movimiento en L y ahora es el podcast de Sergio Delgado. Y me dirijo más o menos, creo que lo que cuento va a profesores de idiomas online y emprendedores. Sois 4 gatos, en verdad. Somos 4 gatos. O sea, profesores de idiomas igual sí que hay, pero si ya nos vamos a profesores de idiomas o emprendedores que escuchan para formarse en marketing, ventas, negocio online, mentalidad de emprendedor, formador online, pues que se vende en internet, que vende su propia formación, pues oye, ¿qué quieres que te diga? No somos tantos. Entonces, si buscas las vías de monetización de un podcast, vas a ver que mucha gente está monetizando a nivel de descargas, del mismo modo que un youtuber pues empieza a facturar dinero cuando ya tiene un volumen muy amplio de visualizaciones, de gente que está suscrita a su canal y le escucha. Esto no va a pasar nunca en este podcast. Es muy raro que pase en este podcast. Entonces, sí que vas a escuchar en estos casi 7 años experimentos que he hecho a nivel de ganar dinero con el podcast. Sobre todo a nivel de patrocinios, buscarme, incluir pequeñas cuñas publicitarias, sobre todo al principio, en formato pre-roll en el podcast. ¿Para qué? Pues mira, empresas que en aquel momento le interesaba pues que llegara a cierta audiencia a través de mi podcast, pues metí una pequeña cuña publicitaria al principio, a cambio, por supuesto, de dinerito fresquito. ¿Por qué no continué haciendo eso? Porque, primero, no se gana tanto dinero con las cuñas publicitarias y segundo, porque es una atadura comercial. Y me gusta el podcast, pues ya te digo, es minimalista. Es un podcast, y yo el podcast esto lo hago por amor al arte. Sigo grabando porque me gusta el formato grabar y grabo pues cuando yo quiero, aunque yo mismo me considero que soy bastante regular en la grabación. Es algo pues que la constancia que me viene de serie, pero en realidad cuando a mí alguien me obliga, una empresa me obliga a que tenga que grabar 5 o 10 episodios cada semana e incluya ese contenido al principio del episodio, pues a mí ya me da una pereza increíble a pesar de que te paguen. Entonces, yo los patrocinios directos, pues no. Vamos a usar el podcast, como te he dicho, podcast para darte a conocer y arrastrar gente a tu negocio, que es tu página web, que es tu lista de email, y a partir de ahí venderles. Y finalmente las entrevistas. ¿Merece la pena hacer entrevistas en un podcast? ¿Tiene que ser un podcast purista de entrevistas, o sea, 100% de entrevistas? ¿O merece más la pena hacer pastillas de conocimiento en el cual en formato monológico te escuchen a ti? En realidad yo creo que la idea está en la mezcla.
he visto podcasts despegar muy, muy rápido porque los primeros 20-25 episodios fueron entrevistas con gente muy cañera. Es decir, como ya te he dicho, tienes que llevar a tus entrevistas gente que tenga repercusión mediática. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no lleves pues a algún amiguete que te gusta mucho o una persona que a pesar de que no tenga repercusión mediática, sabes que el contenido puede ser interesante. Pero en principio la gran gracia de los podcasts de entrevistas está en llevar a gente que sea potente para que luego esa otra persona comparte el episodio y tú ya sabes, te conozca su audiencia. Es decir, que de repente pues empiezas a ser visible por miles de personas a partir de un episodio de podcast que podrías haber grabado desde tu casa en la oscuridad y ni Dios se hubiese dado cuenta. Y he visto podcasts despegar muy rápido con este tipo de formatos. Y yo creo que el formato de entrevista es algo que para todo el que nos escuche, que tenga la posibilidad de que en este momento esté llevando a cabo un podcast o si tienes un canal de YouTube, incluir invitados mediáticos. Pero no solamente por esa visibilidad instantánea, a la cual yo te recomendaría que hicieses como algún tipo de documento, como algún tipo de contrato de colaboración. Muchas veces es importante que el invitado sepa qué tiene que hacer con esa entrevista, qué esperas que haga y qué espera él o ella que tú hagas con su contenido. Esto ponlo en un Google Docs. Yo tengo un Google Docs. Cada vez que hago una entrevista, esto es algo que he ido haciendo y aprendiendo con los años, es que a la hora de cerrar una entrevista, antes de cerrar una entrevista, el invitado recibe un Google Docs en el cual le pido con 4 o 5 pasos qué tiene que hacer una vez se publique la entrevista a nivel de visibilidad, y siempre lo pinto con un win-win, porque yo gano y tú vas a ganar. Además de la visibilidad instantánea, también se consiguen, o yo he conseguido, acuerdos comerciales, ventas, beneficios, a partir del networking que se establece. Pero no el networking durante la entrevista, sino el networking que se establece antes, puro y duro, que está a miles de kilómetros de intercambiar mensajes en LinkedIn o comentar los posteos que hacen o comentar los vídeos. No. Es decir, aunque sea por programa de videoconferencia, el networking que hay en un programa de entrevistas es genial, y esto sucede cuando se apaga el micrófono, antes o después. Siempre se establece algún tipo de relación comercial con este invitado. ¿Y episodios monológicos? Pues sí. ¿Sabes por qué los considero que también deberías incluir episodios monológicos? Si quieres hacerlo de la forma tan vaguista como hago yo, aunque sea comentando emails que escribes cada día, porque te dan autoridad. El podcast también es algo que he visto con el tiempo, sobre todo por esto que te comentaba, de gente que me ha conocido por el podcast, ha consumido episodios de podcast, luego se ha suscrito al newsletter y me ha acabado comprando. Esto es el típico viaje de autoridad, porque el podcast sirve muy bien para darte a conocer como experto dentro de tu nicho, dentro de tu segmento del mercado. Puedes hacerlo también si quieres con otro tipo de formatos, me da igual con el vídeo, publicando en LinkedIn o yo qué sé, yo que en Instagram no me muevo. Pero cosas así funcionan muy bien, sobre todo a nivel de audio. Por lo tanto, yo conservaría estos 2 formatos en todo podcast: episodios monológicos de autoridad y entrevistas para hacer networking y para ganar visibilidad inmediata colándote en la audiencia de la otra persona. Pues bueno, estos son los aprendizajes, aciertos, errores que he ido notando en estos 7 años, grabando podcast, episodios casi de forma mensual, algunas veces 2 veces por semana. Y creo que son cosas que creo que funcionaban en 2018, siguen funcionando o no funcionando en 2025 y seguirán funcionando o no funcionando en el futuro. Fíjate que son cosas de sentido común, no son tanto aprendizajes que tengan que ver con trendings, con modas pasajeras, que esto a los marketers les gusta muchísimo, ¿no? De cosas que funcionan en un podcast en 2025, cosas que no funcionarán en 2024, cosas así, sino que son cosas de sentido común. Son cosas de sentido común que uno acaba descubriendo o acaba atinando o acaba ajustando a medida que su negocio se va asentando. Y esto es una cosa que es fundamental, sobre todo si me estás escuchando y estás en estos momentos en los que no sabes muy bien hacia dónde va a ir tu negocio y, por supuesto, aún sabes menos hacia dónde va a ir tu podcast.
Y es que muchas cosas no las vas a saber hasta después de años probando todas las cosas, como yo he ido probando cosas y ya pues quedándote con las que funcionan y con las que no te funcionan, porque siempre vistes en el podcast pues esta herramienta de comunicación cojonuda para colarte en la mente y estar presente en la mente de tus clientes con la máxima frecuencia, con la máxima repetición y, ¿por qué no?, si se van a la cama contigo escuchándote, todavía mejor. Esto es el podcast y yo en un principio no voy a dejar de grabar podcast y voy a volver al audio puro y duro, que es lo que siempre me ha funcionado y es como empecé en 2018 grabando mi primer podcast, me acuerdo, en ese estudio de 16 metros cuadrados de Francia. Estimado profe, estimada profesora de idiomas capitalista, yo te dejo aquí 300 episodios de podcast. Muchas gracias si eres de los que me has descubierto hace poquito, si llevas aquí desde el principio o si, pues yo qué sé, pasabas por aquí por casualidad y justo ahora pues te acabas de descubrir que existe una secta, una tribu de profesores de idiomas online que se venden en internet. Si quieres saber más, ya sabes que el podcast es solo mi herramienta de visibilidad, pero yo cada día escribo un email en sergiodelgado.online, un email para profesores de idiomas con un consejo que se venden en internet. Que tengas un buen día. Chao, chao.